Seguimos aquí con el doctor Hugo Ciarri, quien es profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional del Sur, y quien es también presidente de ALACDE, de lo cual vamos a hablar. La ALACDE es la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía, y vamos a hablar de esto porque nos trae buenas noticias para República Dominicana, pero eso en los próximos segmentos. Ahora yo quiero tomar donde nos quedamos, que fue hablando de las instituciones formales, instituciones informales. Yo quiero que tú me utilices el análisis económico del derecho para abordar este tema. Y ahora tenemos un código laboral en la República Dominicana que tiene ciertas restricciones o ciertas condiciones que tú tienes que cumplir para tú emplear a una persona. ¿Qué sucede? Alrededor del 60% del empleo en República Dominicana es informal. ¿Cómo tú interpretas eso con relación a la existencia de este código laboral y ese resultado de que más de la mitad está trabajando fuera de ese código laboral? Dividamos en dos partes. La primera parte es, hay una creencia popular que el enforcement, es decir, hacer que las instituciones se cumplan en la realidad, es infinitamente posible. Que tú desde el gobierno haces una ley y puedes hacer cumplir esa ley siempre con un 100% de probabilidad, con un 1 de probabilidad. Pero en la vida real sabemos que esto no es así. Entonces, el gran problema es cuando pensamos, y esta es la segunda parte, que el enforcement es un problema de idiosincrasia. Uno dice, el dominicano es incumplidor, el argentino es incumplidor, el chileno es incumplidor. Y nos encontramos con la sorpresa de que cuando el dominicano, el argentino o el chileno viajan a otro país que se considera cumplidor, empiezan a ser más cumplidores. Entonces, a veces nos damos cuenta que el problema de enforcement, el problema de que no se cumplan las normas como están previstas, no es de la idiosincrasia de los agentes a los que se dirigen, sino del mal diseño de las instituciones. La conducta humana no es infinitamente maleable e infinitamente dirigible por cualquier cosa que se plasme en un papel. Esto hace que efectivamente a ciertos diseños institucionales que tienen ciertos problemas muy importantes de implementación, se produzca un escape frente a esos esquemas y se produzca la informalidad. Entonces, ese es uno de los temas también interesantes para el análisis económico del derecho, tanto que hay algunas obras que hablan de un tema que se llama lawlessness and the law, la falta de derecho y el derecho. Cómo se opera en aquellos mundos, en aquellos escenarios en los cuales los agentes se salen del derecho para actuar informalmente. El profesor Dixit ha trabajado en esto, de Princeton. De Princeton, Enrique Gersi y Hernando de Soto han trabajado también en el sistema peruano. Hay una gran cantidad de literatura que trabaja en ese tema. Pero lo importante, me parece a mí, es dejar esta idea optimista. No es un problema que está en nuestros genes, ni en el agua que tomamos, que los latinoamericanos incumplimos más las normas. Tenemos posibilidad de diseñar mejor las normas y de tomar otras medidas sociales que hagan que estas normas sean más cumplibles. O sea, que tú piensas que un código laboral que genera como resultado el 60% de informalidad tiene que tener algo... Es malo. Voy a decirlo en términos, es malo. Yo le iba a poner más diplomático para preparar el terreno para que tú fueras a decirlo más sencillito, así. Es poco diplomático, yo creo que es malo. Cuando hacemos esas cosas estamos actuando equivocadamente en términos sociales. Y esto, vuelvo al principio, esto es, a veces estamos educados, los abogados en Latinoamérica, para pensar que lo nuestro es un juego como el ajedrez, como el Go, como el backgammon, un juego entre expertos en el que movemos entidades ideales. Entonces decimos, hicimos un código tan bueno como el francés, como el sueco o como el del Estado, cualquiera de los Estados Unidos. ¿Por qué no va a funcionar bien acá? Y cuando lo implementamos decimos, bueno, lo que pasa es que el dominicano no cumple. Entonces, lo que hicimos es como un médico cuando equivoca la medicina. La medicina que es buena para un paciente no es buena para todos los pacientes, ni siquiera para todos los pacientes que tienen la misma enfermedad genérica. ¿Cómo desde el análisis económico del derecho se puede convencer a los políticos, a los sindicatos, a los empresarios y a los congresistas de que se pongan todos de acuerdo para entonces tener un código laboral que permita una reducción de ese grado de informalidad, asumiendo que la informalidad tiene un nivel de bienestar inferior que el nivel de bienestar que tendría la sociedad si fuera más formal?
Yo no soy tan optimista para pensar que hay una receta para convencer a la gente de que el análisis económico del derecho es mejor. Yo lo que creo es que estas son obras de largo plazo y lo que podemos hacer a veces es mostrar cómo algunas normas pueden ser mejores para todos. Y hay casos bastante sencillos en la sociedad en un montón de ámbitos. Si tú quieres pensar en lo laboral, tú tienes que pensar en alguna norma que sea mala tanto para los sindicatos cuanto para las empresas. Hay normas que son mera burocracia que llevan a un exceso de actividad por parte de las dos grandes partes implicadas, trabajadores y empresas, y no redundan en beneficio para ninguna. Cuando encontramos una norma de esas, vemos que el beneficio social de esa norma es negativo, no funciona para nadie, no mejora las cosas para nadie. Pero el derecho no suele hacer este cálculo o no suele hacer este tipo de evaluación de un modo sistemático. Suele ser sedimentario. Queda una norma, se agrega otra, se agrega un parche, y este modo de pensar tradicional es el que nos lleva a muchas ineficiencias. Si nos sentamos y pensamos, bueno, pensemos como gente razonable, como decía Borges, complotémonos para ser razonables. A veces es mucho más sencillo llegar a soluciones posibles y soluciones que permitan que no se escape a este segundo mejor o esta solución subóptima que sería la informalidad. Y dime una cosa, entonces, ¿cómo se debería? Porque tú me has hablado de la parte de jurídica y el análisis económico del derecho, pero para llegar a la parte jurídica se necesita que haya una ley y la ley emana de un Congreso. Entonces, ¿cómo los congresistas deberían saber esto? ¿Deberían conocer análisis económico del derecho? Los congresistas deberían saberlo y tampoco tenemos que ser tan optimistas porque los congresistas tienen sus propios intereses. Entonces, ¿es un problema? Tenemos muchos problemas. Porque es grave el asunto, entonces, porque el asunto es grave. Tú sabes la herramienta para tratar de maximizar el nivel de bienestar de la sociedad. Tú dices, ok, con esta herramienta yo puedo analizar cualquier cosa y puedo llegar entonces a elevar el nivel de bienestar de todos mis conciudadanos. El problema es que eso no está dentro de mi función objetivo. O sea, mi objetivo no es maximizar utilizando estos instrumentos. Sino mi bienestar. Entonces, ¿cómo podemos como sociedad cambiar esa realidad? Piensa, por ejemplo, esto. Una de las formas de maximizar el bienestar de los legisladores es obtener votos. Sí. Algunos estudios dicen simplemente que el objetivo de los legisladores es maximizar los votos. Okay. La educación sobre este tipo de cuestiones nos muestra con claridad que algunas acciones que emprende cualquier legislador pueden ser más razonables o menos razonables, más eficientes o menos eficientes. Cuando llegamos a un estado tal que nos damos cuenta que lo que está haciendo el legislador es ineficiente, si el legislador actúa de ese modo, perdería votos. Entonces, conocer más de esto para las personas influyentes del sistema que puedan difundirlo a través de otras personas influyentes, me refiero a abogados, economistas, periodistas, las personas que puedan difundir ideas de un modo sencillo para el resto de los votantes, hace también que las decisiones de los legisladores tengan que ser consistentes con esta función de bienestar social. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen, bueno, yo resuelvo esto de salir a buscar votos con un sistema clientelista donde a mi comunidad yo voy a conseguir que le entreguen tales y tales obras o hacerle tales y tales proyectos para que de esa forma voten por mí, o en el peor de los casos salgo y compro directamente dándole 500 pesos, o sea, algo así como 12, 13 dólares, Sí, sí. Le doy 500 pesos y con eso consigo que voten por mí el día de las elecciones. Te digo, Entonces, ¿cómo tú con algunos instrumentos Ajá. que se estudian al respecto. Un instrumento muy importante es la Constitución. Ajá. Porque la Constitución, a diferencia de las leyes, es el plan estratégico de formación de un Estado. Entonces, hay instituciones cuyo efecto no advertimos, pero va en el buen sentido. Por ejemplo, las reelecciones. Si hablamos de reelecciones indefinidas, de reelecciones de un periodo, de reelecciones de 2 periodos o de 3 periodos, eso tiene diferentes efectos en cuanto a los incentivos de los políticos. Luego, la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no es meramente establecer delitos en un código y luego intentar cumplirlos, sino hay instancias de corrupción que se pueden eliminar del sistema. Imaginémonos esto. Imaginémonos que para realizar una actividad, ya sea conducir un carro o poner una fábrica, se requieren permisos de 5 funcionarios. Y si falta uno solo de esos permisos, esa actividad no se puede realizar. Si los funcionarios fueran corruptos,
la persona que quiere realizar esa actividad tiene 5 personas que pueden impedir la realización de esa actividad. Si minimizamos la cantidad de personas que puedan, cuya autorización se requiera para realizar esa actividad, la cuestión puede mejorar aunque esa persona sea corrupta. Si algunas instancias que son discrecionales pasan a ser instancias automáticas, ese efecto de clientelismo se pierde. Por ejemplo, no es lo mismo que los planes sociales, quiero decir los subsidios sociales, se entreguen discrecionalmente a que se entreguen de modo automático. Si tenemos para un periodo futuro que los subsidios se entregan de modo automático cuando se reúnen tales condiciones y se cobran por un cajero automático, Sí. tiene menos fuerza el político que quiera captar a su clientela dándole el dinero en ese mes. Y tú me dirás, bueno, pero ¿por qué alguien lo va a hacer si le conviene? Pero piensa en este pacto. Imagínate que tienes un sistema con un cierto grado de corrupción cualquiera, pero que tú les dices, vamos a luchar contra la corrupción, no en este periodo de gobierno, sino en el próximo. Usted, o dentro de 2 periodos, usted va a seguir haciendo su vida como quiera, pero el que venga después, de acuerdo a un gran convenio nacional, incluso alguna ley con mayorías especiales o algo así, no va a poder hacerlo. De un modo que hasta puede parecer inmoral, mejoraríamos el futuro para estas personas que vivan en futuras generaciones. Aun cuando ahora, pues, Aun cuando viva ahora la no pepa. puedas luchar decididamente contra eso. Exacto. Entonces, no estoy diciendo que tenemos que renunciar a la moral. Estoy diciendo que hay múltiples herramientas para intentar ajustar. No hay recetas únicas. Lo que nos ayuda el análisis económico del derecho es ampliar nuestra caja de herramientas jurídicas. Nos da muchas herramientas para enfrentar los problemas cuando tenemos un problema. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.